¿Cómo estás, Agustín? Muy buen día para vos y para tus oyentes. Bien. Bien, bueno, es una forma de decir expectante respecto de cuál es el comportamiento de la economía. Hay varias cosas como para tener en cuenta, ¿no? Las señales que dé la gestión nacional, la inflación, la cotización de la moneda norteamericana. Eh, ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones respecto de este momento que nos está tocando vivir, Pablo? A ver, el, uno a veces no termina de entender algunas cuestiones de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Martín Guzmán permaneció tanto tiempo en el gobierno? Porque en definitiva Martín Guzmán aparentemente lo que venía a solucionar el problema de la deuda, que si bien se renegoció tanto con los bonistas privados como con el FMI, digamos, no fue exitoso porque a Argentina no se le abrieron los mercados para continuar colocando o para recolocar deuda en el mercado internacional. Y 2 años y medio es mucho, ¿no? Me parece, en un gobierno que dura 4 años, no 6 como hace varias décadas antes de la reforma. Y ahora viene Batakis y anuncia anuncia estoy hablando, porque todavía no vimos las medidas. Anuncia medidas de, a ver cómo ponértelo, de reencauzamiento fiscal, habla de las bondades del equilibrio fiscal, lo cual es bueno, pero en los próximos, de acá a fin de año, vamos a ver si esta mayor responsabilidad fiscal de la nueva ministra se refleja, esos anuncios se reflejan en la realidad. La inflación que se publicó ayer, Agustín, no es responsabilidad de la nueva ministra, eso está claro. Porque Martín Guzmán, a pesar de también que hablaba de el equilibrio fiscal, consolidar fiscalmente las cuentas, si vos veías, Agustín, el gasto público en este primer semestre del año volaba por el aire. O sea, iba a una velocidad mayor que los ingresos y eso te generaba un déficit fiscal enorme que lo tenías que financiar en gran parte con emisión monetaria y por eso las tasas de inflación en los niveles que tenemos. Agustín, el año pasado la tasa promedio de inflación estaba en 3,5%. Hoy estamos hablando de 5% ya no nos sorprende, ¿sí? Y anualizado en los últimos 12 meses estamos por arriba casi del 65%. Claro. O sea, estamos transitando a ver cómo te lo pongo, un nuevo escalón en materia inflacionaria. Así como Cristina Kirchner. Néstor Kirchner, Agustín, terminó con una inflación promedio anual del 10%. Cristina en el primer gobierno del 20%, en su segundo gobierno del 30%, Mauricio Macri del 41%, y este gobierno de Fernández va a tener por lo menos un promedio de, sería por encima del 50%. O sea, pasan los gobiernos, esta situación no se resuelve, generando pobreza, falta de ahorro y por lo tanto falta de inversión y una incapacidad para crear empleo que te hace que vos estás viendo estos reclamos, más que nada en la capital del país, de los movimientos piqueteros, claro, porque es gente que no puede conseguir empleo. Yo creo que tengo mis dudas si es empleable o no, después de 20 años digamos, de no trabajar. Es muy difícil insertarse en el mercado laboral, pero el problema sigue siendo fiscal, Agustín. O sea, si bien el discurso de los políticos creo que está enfocándose cada vez mejor, pero no termina de enfocarse, porque si vos observás o escuchás el discurso de los líderes de la oposición, que son los que más probabilidades tienen de ganar, de asumir en el diciembre del 23, nadie habla de bajar el gasto. Entonces le dan vuelta al asunto, ¿no? Bueno, que hay que crecer, y con crecimiento se aumenta la recaudación y con eso se baja el déficit.
pero el crecimiento no se genera de manera, te diría, espontánea por voluntarismo. La Argentina no crece porque no hay inversión, y los que tienen ahorro no invierten en el país y los llevan afuera. No estoy hablando de grandes empresarios, hablo a todo nivel. Y no existe rentabilidad porque te liquidan. Financieramente, los costos financieros de las empresas son enormes porque no hay ahorro, entonces los bancos no pueden prestar. Los costos impositivos son impagables y los costos operativos de las empresas también lo son. Vos sabés, Pablo, que en estos días hablando con distintos empresarios, comerciantes, uno podía identificar como común denominador al momento de describir la situación económica la incertidumbre. O un clima de incertidumbre. ¿Cuáles serían las acciones o cuáles serían las posibilidades de precisamente dar certidumbre al sector empresarial respecto de cuál es el escenario que se puede presentar o empezar a delinear en la Argentina? ¿Sabes lo que pasa, Agustín? Que los gobiernos kirchneristas han sido saqueadores netos del sector privado. Entonces, cuando vos tenés miedo que la próxima medida sea un nuevo saqueo, es muy difícil de generar certidumbre. No sé si me explico, es decir, tendrías que ir recogiendo la piola de todos los disparates que has ido haciendo en los últimos años. Por ejemplo, no sé, me imagino que una señal, que no sería un monto muy contundente para el presupuesto, pero una señal sería eliminar las sobretasas de bienes personales, por decir algo, ¿no? Otra señal sería efectivamente en los próximos 6 meses mostrar una reducción fuerte del déficit fiscal y una reducción fuerte de la emisión monetaria, que no te solucionaría quizás el problema inflacionario, pero ir bajando de un nivel del 5% a regresar al 3%, yo creo que sería una señal que generaría menor incertidumbre. Porque ¿sabes lo que pasa, Agustín? La incertidumbre es el saqueo, es la probabilidad de saqueo. ¿Qué significa? Que te sigan aumentando los impuestos, que te sigan ampliando y profundizando el cepo, y con eso la imposibilidad de comprar para una empresa insumos o directamente los productos de venta final. Entonces, si bien este gobierno yo creo que no está capacitado y no puede generar esa confianza de los agentes económicos en términos de una reforma económica, que es lo que hay que hacer en la Argentina, pero sí bajar, como decís vos, los niveles de incertidumbre. Entonces, medidas como esta estarían generando. Es decir, porque, ¿cuál es el horizonte de un empresario en la Argentina? Un par de semanas para adelante, porque, a ver, yo recordaba ayer, Agustín, ¿cuánto estaba el dólar blue hace 3 meses? Estaba cerca de 200 pesos, hoy está en 300, o sea, y algunas operaciones que tienen que hacer los empresarios, como no consiguen el dólar oficial, lo tienen que hacer en ese dólar. Entonces, en 3 meses los costos le han subido, estamos hablando de cuánto, 50%, Claro. por ejemplo. Y eso, a ver, Agustín, vos recordarás la época de la hiperinflación, que obviamente no estamos en ese momento, pero en hiperinflación el nivel de incertidumbre es tan grande, porque no sabes a qué velocidad van a ir los precios el día de mañana, a qué velocidad va a ir el dólar, a qué velocidad se van a crear o no impuestos, que lo que te conviene es bajar la cortina de la empresa, para decirlo de manera sencilla. Y a mí me parece que estamos viviendo, estamos asfaltando un camino hacia ese momento, ¿sí? O sea, no digo que lleguemos a una hiperinflación del 5.000% como en el 89, pero comienzan a aparecer fenómenos similares, ¿no? Esto que pasó en los últimos días, o en esos días donde renunció Guzmán y todavía no estaba claro quién era el ministro en esas 48 horas, de que no había stocks
o si había stocks no te vendían porque no sabían a qué precio los empresarios iban a reponer mercadería. O sea, eso es muy similar a lo que pasa en un proceso de mayor inflación. Yo creo, Agustín, que lo mejor que puede hacer este gobierno es no profundizar este deterioro. Claro, viviendo a una inflación mayor del 60%, con este nivel de impuestos, con este nivel de incertidumbre, pero creo que no puede hacer mucho más. O sea, es como pedirle a Agustín al gobierno de Alfonsín en el primer semestre de 89 que mejorara la situación. Era muy difícil, porque así como Alfonsín tenía una capacidad una capacidad de gestión igual a cero, o sea, el poder político que tenía Alfonsín era muy bajo, este gobierno es igual. No solo porque perdió la elección el año pasado, sino porque adentro de la propia coalición se tiran con bombas. Este es el problema. Claro. Y el que tiene el poder político, el que tiene los votos, no es el que está al mando, por lo menos formalmente. Entonces, la debilidad política para hacer cambios sustanciales es casi igual a cero. O sea, te diría que, y no estoy diciendo nada diferente a lo que dicen otros economistas, lo mejor que puede suceder es que la situación no se deteriore. Uh-huh. Creo que eso es lo que se puede hacer. Claro, si no haces cosas, quizás la situación sí se te puede deteriorar. O sea, si te quedas inmóvil en esta situación con un nivel de déficit como el que tenemos, sin acceso al financiamiento externo y con la cada vez menor posibilidad de renovar deuda en el mercado local, y lo obligás al Banco Central a emitir cada vez más, y eso te genera toda esta cadena de aumento de precios, de inflación, de saltar un nuevo escalón inflacionario, de que el dólar se escape, el dólar blue, de que la brecha con el dólar oficial cada vez sea mayor, generando problemas en el sector exportador, ¿sí? Entonces vas a ver medidas como las de las últimas 48 horas en materia de profundización del cepo cambiario. O sea, sí, ese es el tema. Ok. Pablo, como siempre, muchas gracias por tu gentileza, muy amable, ¿eh?